Uno de los acontecimientos que más anhela la iglesia, y es normal que la anhelemos por las promesas de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia o traslado de la iglesia por el Señor Jesucristo. Cuando Primera Tesalonicenses capítulo 4 termina ese tema en el verso 13, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También dice, al iniciar, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Comienza advirtiendo la necesidad de que la tristeza que hay en el creyente no sea semejante a la que hay en otros. Pero también nos dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Todos, de alguna manera, en especial en estos tiempos, 2 años y fracción ya de la pandemia, perdimos seres queridos. Algunos muy cercanos y algunos lejanos, amigos, compañeros del trabajo, también se perdieron. Para nosotros los pastores, tocó que ver algunas personas de la iglesia, afines de la iglesia, familiares de hermanos de la iglesia, pero sobre todo otros pastores pasar a la presencia de Dios por esta situación. La situación es que es algo que vamos a enfrentar y que siempre debemos de conocer. Siempre veremos morir a alguien cerca de nosotros. No solo veremos morir a las personas, veremos que hay situaciones en la vida donde se frustra la empresa, quiebra la empresa, cuando la economía no está y nosotros nos vemos en situaciones muy difíciles debido a las emociones, a la salud, a cuántas cosas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer ante las pérdidas? ¿Cómo debemos comportarnos cuando perdemos un ser querido? Cuando se pierde algo de producción, cuando se pierde algo de inversión, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuál debe ser la actitud que nosotros como hijos e hijas de Dios, según el caso, debemos de asumir delante de Dios? ¿Qué actitud debemos realizar ante las pérdidas? Y yo sé que hay mucho dicho. Las personas encargadas del análisis del comportamiento humano han generado todas las teorías necesarias del duelo, las etapas de la depresión, las etapas del mismo duelo para salir de este, y han sumido a las personas en una comprensión bastante interesante. No obstante, al tener fe en Dios, al tener confianza en el Señor, al tener nosotros realmente un corazón lleno del amor de Dios y de la esperanza de ser redimidos por el Señor completamente, y que entonces nuestra vida pasará de tener relación con el pecado, relación con la muerte, relación con la enfermedad, para tener una vida eterna, limpia en santidad, sin relación a lo corrupto, sino donde haya incorruptibilidad. Deberíamos de tener una actitud diferente a la mayoría de personas en la tierra. De esa cuenta, y reflexionando en esto, traía a la memoria los primeros capítulos del libro de Job. Job nos da una tremenda cátedra para que nosotros analicemos cuál es la actitud de un creyente en Dios, de alguien que tiene depositada su confianza en Dios cuando sufre pérdidas. Y como me imagino que todos nosotros tenemos un conocimiento del libro de Job bastante amplio y sabemos muy bien aquellas pérdidas que él sufrió y las actitudes que asumió, especialmente en los 2 primeros capítulos, es necesario que reflexionemos cuál fue la actitud que él asumió ante la pérdida. Pero antes de decir esa actitud, quiero recordarles de los versos 14 al 19, que es donde se dice que
pérdidas afrontó? La primera pérdida que afrontó Job fue la pérdida de la autoridad. Él tenía subordinados, tenía criados, criadas, personas que se encargaban de servir en la casa, de servir cuidando el ganado. Él tenía mucha autoridad porque tenía muchos subordinados a él. Pero los perdió todos. De la noche a la mañana se encontró sin nada de autoridad. Y qué difícil es soportar quedarnos sin autoridad. El segundo elemento que está de el verso 16 es que él perdió la riqueza y el sustento de su familia. Todas sus ovejas, el ganado que utilizaba para tener lana, para tener leche, para tener carne, también de la noche a la mañana lo perdió. Aunque no podemos tomar una secuencia tan inmediatamente, la Biblia lo relata como terminando aún de hablar uno que daba el anuncio, venía el otro a anunciar las pérdidas. Así que pierde en un momento su autoridad y en el otro momento pierde la riqueza y sustento. En el verso 17, pierde los medios de trabajo de aquel entonces, los camellos, aquellos animales que servían para trasladar de un lado a otro, para llevar cosas, para cargarlos. Bueno, eran animales de trabajo. Era tanto como tener los camiones ahora, los trailers. Y él de la noche a la mañana se queda sin los medios de trabajo, sin los medios de producir riqueza. Yo no sé si alguna vez te ha pasado. A lo mejor si has perdido autoridad, te han quitado un puesto en el trabajo, te has quedado sin ser principal, en alguna asociación o agrupación has dejado de ser importante y eso afecta a veces. O a lo mejor has perdido riqueza y no has sabido cómo reaccionar, no has sabido cómo actuar, porque te quedaste sin plata, sin dinero, porque alguien te estafó, porque alguien se burló de ti y se apropió de lo que era tuyo. O a lo mejor los medios de trabajo, tenías tu vehículo, tu pick-up con el cual hacías viajecitos y de repente te accidentas y aquello queda inservible. ¡Qué fuerte! De los versos 18 y 19 nos hablan de una cuarta pérdida: los seres queridos. Sí, aquí estaban los hijos e hijas, y todos se pierden por un viento recio que destruye el lugar y mata a aquellos seres queridos. No fue un ser querido, no fueron dos, tres, no, fueron varios. Y por así decirlo, más adelante terminará perdiendo a la propia esposa. Aquella mujer le dice a él: todavía retienes tu integridad, adiós, maldícelo y muérete. Así que él sufrió muchas pérdidas, y pérdidas significativas en la vida de cualquier ser humano. ¿Cuál fue la actitud que él asumió? Y el objeto de este consejo pastoral. Job nos enseña la Biblia en los versos 20 y 21 que tuvo por lo menos 3 actitudes para enfrentar las pérdidas. Vean ustedes, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Señales de luto, señales de duelo, señales de dolor. Eso es lo primero que hace. No podemos decir que Job simplemente dijo: se perdió. No, él tiene realmente una conceptualización adecuada de lo que significa la pérdida para cualquier ser humano, porque las pérdidas nos van a provocar dolor. Así que él se arma de la forma en que se participaba el duelo en aquel entonces,
rasga su manto, se rapa la cabeza. Ustedes saben que se vestían las personas de cilicio, se tiraban al medio, se tiraban cenizas, lo cual se verá más adelante. Eso fue lo primero. Lo segundo fue humillarse delante de Dios. Dice allí, y se postró en tierra. Postrar implicaba poner su cabeza a la tierra, llegar su cabeza a la tierra. Podría postrarse tirado, totalmente estirado, o con sus rodillas flexionadas y poner la cabeza en tierra. Se postró. ¿Cómo se habrá postrado él? ¿Se tiró al suelo? No lo sé. ¿Se arrodilló y inclinó la cabeza? No lo sé. Lo cierto es que él se humilló delante de Dios, porque ese acto solamente se realizaba delante de Dios. No fue una simple genuflexión, un pequeño agacharse, no, fue postrarse, tirarse al suelo. Es decir, que mostró su dolor, pero también mostró humillación delante de Dios. Y acto seguido, dice ese verso, y adoró. Estaba de luto, sí. Estaba humillado también. Pero lo fundamental es que adora a Dios. Adorar a Dios es reconocer lo que Él significa para nosotros. Nosotros alabamos a Dios por todo lo que Él hace, pero lo adoramos por lo que Él es, por su esencia. Así que este Job toma 3 acciones fabulosas. Pero debo agregar una confesión fabulosa. Vean ustedes el verso 20. Y dijo, vean esa confesión. Ya había tomado 3 acciones, repito. Él se viste de luto, de duelo. Él se humilla delante de Dios, pero también adora. Ahora hace una confesión fabulosa. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A ver, ¿cuál es la actitud ante las pérdidas? A veces no las aceptamos, a veces nos duele el corazón porque es tan fuerte, tan difícil perder. Pero Él nos enseña, sí, está bien que llores, está bien que lamentes, está bien que estés de luto, pero debes humillarte delante de Dios. En Lamentaciones la Biblia dice que cuando hay una carga, un dolor que Dios nos ha impuesto, pongamos nuestra boca en el polvo por si aún hay esperanza. Nosotros necesitamos seguir ese consejo y adorar a Dios, pero nuestra confesión debe ser básica. No se agarró de las posesiones, no se agarró de los seres queridos, no se agarró de las pérdidas, reconoció, hizo una confesión magnífica. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo voy a ir a la tumba como vine cuando Dios me trajo a esta tierra. Esa es la actitud ante las pérdidas. Difícil, dura, pero es lo que debemos experimentar en nuestro Señor Jesucristo. Espero que Dios te haya dicho algo. Espero que algo hayas aprendido hoy, pero sobre todo espero que recuerdes que las posesiones no son tu todo, sino es Dios. Y cuando tengas alguna situación difícil, está bien que lamentes, está bien que llores, que estés en duelo, en luto, pero lo magnífico será que te humilles delante de Dios y lo adores. Y que tu confesión no sea queja, no sea renunciación, sino sea un reconocimiento real que Dios es el que sabe cómo es la vida y cómo te va a recibir. Te invito a que ores conmigo. Padre, que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Maravilloso Dios, cuántas veces hemos sufrido pérdidas, daños, y qué duro, qué difícil es esas pérdidas y esos daños. Nos acogemos a tu misericordia para que tú hagas con nosotros como a ti te agrada. Y solamente te rogamos que nos ayudes a tener una actitud correcta cada vez que tenemos pérdidas. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Ha sido un hermoso privilegio, de todo corazón, un abrazo fraterno
y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Dios les bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima.